buena señal, no he tenido buena señal hoy de internet y tengo miedo de que no se escuche bien. ¿Me pueden avisar si se escucha bien? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. No sé, Axel, ¿estás por ahí? ¿Nos podés guiar en oración para empezar? Sí, Emma, acá estoy. Oremos, hermanos, para arrancar. Amado Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por una vez más que permites que podamos tener estas reuniones virtuales para aprender de tu palabra, para escudriñar las Escrituras. Te damos gracias por el hermano que se ha tomado el tiempo para preparar esto que nos va a compartir. Señor, te pedimos que estés bendiciéndonos, acompañándonos en todo momento y que tú estés guiando todo en esta reunión. Pedirte por los hermanos que todavía no se conectan, que tú estés ayudando a que se puedan conectar. En nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Gracias, Axel. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo que venimos haciendo acerca de la iglesia. Decían en el estudio introductorio que este estudio estaba basado en 3 partes, que lo íbamos a estudiarlo en 3 partes. Íbamos a verlo de una manera existencial, así como nosotros nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Íbamos a hacer lo mismo con la iglesia. Íbamos a preguntarnos, a la luz de la palabra de Dios, de dónde proviene la iglesia, qué es la iglesia y hacia dónde va su futuro, tanto escatológico como teleológico, es decir, su fin, para qué está la iglesia. Y estamos agotando esa primera instancia, esa instancia donde nos preguntamos cuáles son los orígenes de la iglesia. En una oportunidad, creo que fue Irma, me preguntó, bueno, pero estábamos hablando de la iglesia como una realidad histórica en el momento de que Israel rechaza el reino mesiánico y aparece este proyecto que parece estar... que es un proyecto misterioso de Dios, esta dispensación donde Dios está desarrollando un nuevo plan y es fundar su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estuvimos haciendo mucho hincapié en ese versículo. Hoy vamos a ver otro aspecto, ya no tanto la iglesia como una realidad histórica que surge en un momento dado cuando la iglesia... cuando el Mesías de Israel es rechazado y empieza a formar este proyecto. Ya no lo vamos a ver como el momento histórico, sino como el proyecto eterno de Dios. La iglesia es un proyecto eterno de Dios. Dios no juega a los dados, hermanos. Dios no tiene los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, en que si no nos sale bien un plan, tenemos que empezar a improvisar, tenemos que empezar a ver cómo seguimos. Dios no juega los dados, dice un dicho popular. En Dios no hay azar, Él tiene todo controlado, Él es eterno, Él es soberano, y la iglesia no escapa a esa realidad. La iglesia es un plan eterno y soberano de Dios. No es un accidente histórico, sino que es parte del plan eterno de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar en esta noche, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, cómo el Señor desde la eternidad ya ha expresado esta idea y ha tenido esta idea. No solo el concepto, sino que a cada uno de nosotros, desde la eternidad, el Señor ya nos había elegido, nos había predestinado. Vamos a ver esta verdad a la luz de la palabra de Dios. Empezamos con el primer texto. Axel. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Se dan cuenta? Acá estamos todos nosotros. El Señor no solo va a orar por los 12 en esta oración sacerdotal, sino que va a orar y va a incluir a toda la iglesia como parte del proyecto de Dios de la eternidad. Seguí con el texto que continúa. Hechos.
Acá estamos viendo cómo la iglesia es algo ya predeterminado por Dios, y cada uno de nosotros estábamos en ese plan predeterminado por Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y fíjense lo que sigue: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El que sigue. Romanos 8, 28 al 30 dice, fíjense, está hablando de un grupo de personas y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense lo que dice después: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Acá está hablando de un grupo de personas que aman a Dios, que son, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. Eso es algo exclusivo de los creyentes. La persona no regenerada no ama a Dios, es un amador de sí mismo. Está hablando exclusivamente de los creyentes. Y nos dice Pablo que a los que él conoció de antemano los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. En el texto original todos los verbos están en pasado como un acto hecho ya por Dios. El que sigue, Axel. Fíjense este texto. Efesios es la carta magna de la iglesia, una de las cartas donde Pablo más habla acerca de la iglesia. Toda la epístola es un desarrollo acerca de lo que es la iglesia. Es la carta más teológica en cuanto a la eclesiología en el Nuevo Testamento de las epístolas de Pablo. Y dicen, fíjese, no, está mal el texto. Está mal el texto, lo leemos, está mal tipiado. Vamos a leerlo en la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Disculpen, hermanos, está mal, no ese es el texto que está. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 11 vamos a leer. Tomo un poquito de agua y si alguien me lo puede leer, ¿me puede hacer el favor? Bueno, lo leo yo. Ya tomé agua. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, escuchen, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Acá estamos todos nosotros, la iglesia, cada uno de los creyentes. En quien tenemos redención, versículo 7 estoy, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Seguimos con el siguiente. Claro, esta parte estaba bien. Ahora, fíjense lo que dice segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el que sigue. Segunda Timoteo 1:9.
No, está mal el texto. Disculpen, se los leo yo. No. Está mal ese texto. Está mal. Me lo pasaron mal. Disculpen, hermano. Ya se los leo. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Disculpen, hermano, no lo revisé. Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Bien, acá hago un parate y no sé si alguien quiere comentarme algo cuando lee algunos de estos textos. Textos que nos hablan mucho del propósito eterno de Dios, de cómo Dios de antemano predestinó, de antemano escogió. Si yo les preguntara, ¿qué les produce a ustedes leer estos textos? ¿Alguien tiene algo para comentarme acerca de estos textos? ¿Ningún hermano se anima? Bueno, yo tomo agua. Bien, acá la soberanía de Dios pone. Bien, sí. Evidentemente vemos a Dios activo desde la eternidad, buscándonos, escogiéndonos, salvándonos. No es algo que ha ocurrido en el tiempo, sino desde la eternidad. Dios ya ha predestinado salvarnos. Eso es lo que estos textos nos están diciendo. Ahora, ha sido un tema de controversia a lo largo de la historia de la Iglesia. Podemos decir que tenemos más de 16 siglos de controversia en la Iglesia sobre estos temas. ¿Cómo es que Dios escoge? ¿Cómo es que Dios predestina? ¿Cómo es que Dios hace todas estas obras? La justicia de Dios, ¿dónde está? La voluntad humana, por el otro lado. ¿Cómo conjugamos todas estas verdades que la palabra de Dios por ahí nos dice? Hermanos, han corrido tintas y chorros y litros de tinta por parte de los teólogos de la Iglesia a lo largo de la historia. Desde Agustín en adelante, esto ha sido un tema de controversia. Y hay dos maneras de verlo. Hay dos maneras de verlo, de que Dios miró quiénes iban a escoger por él desde la eternidad, y él es en esa posición, que es la posición como se le conoce arminiana. Dios es un mero vidente donde Dios mira lo que el hombre va a hacer, y bueno, y en base a eso Dios actúa. Y después está la otra posición que dice que Dios determinó de antemano escoger y salvar para salvación. Estas son obviamente posiciones antagónicas, pero estamos hablando de temas delicados, del concepto de iglesia desde la eternidad. Pablo dice que Dios le llamó desde el vientre de su madre, que fue escogido desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cómo poder saber cuál es la posición que se ajusta a la palabra de Dios? No a nuestra tradición, no a lo que nosotros podemos creer como un prejuicio, sino a lo que se ajusta a lo que la Escritura dice. Hay que entender algo, hermanos, cuando tocamos este tema, tenemos que entender algo. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que esta es la base para partir cuando hablamos de estos temas de soberanía de Dios, de la elección de Dios, de la predestinación de Dios. Tenemos que partir de una base. ¿Cuál es la realidad del hombre posterior a Edén? Es decir, ¿cómo quedó el hombre después de la caída en Edén? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras de Dios a Adán después de advirtiéndole: el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás? ¿Sí? Y la Biblia habla de 3 tipos de muertes. La Biblia habla de la muerte espiritual, la Biblia habla de la muerte como la muerte segunda, o sea, la condenación eterna, y de la muerte física.
¿Qué se refirió este texto? Bueno, implicaba las tres muertes, los tres conceptos de muerte, de que el hombre cayó en pecado, de que el hombre cayó en Edén, el hombre está muerto. Esa es la realidad bíblica. El hombre está muerto, va a morir físicamente, si no se arrepiente va a ser condenado eternamente, y la realidad es que el hombre no regenerado, hay que entender algo, nosotros podemos hacer 1.000 millones de definiciones y categorías de decir, aquel es europeo, pero la Biblia hace dos definiciones. El hombre o es un nacido de nuevo o es una persona no regenerada. Y si esa persona no está regenerada, quiere decir que está muerta en delitos y en pecados. Y esa es la verdad que nos dice de manera clara toda la Escritura. La realidad del hombre posterior a Edén es que él está muerto en delitos y en pecados. Y vamos a ver todas las implicancias que esto tiene y que en Adán pecamos todo, lo que se llama como el pecado original. Pero fíjense lo que dice el Salmo 51. Bueno, acá está el texto de Génesis, más el árbol de la ciencia. Seguí al poner el siguiente. Fíjense cómo todos nosotros hemos heredado esta muerte espiritual. Todo el ser humano que nace de mujeres es un descendiente de Adán y nace muerto en delitos y en pecados. Fíjense, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la realidad del hombre. El siguiente, Mateo. Fíjense lo que le dice el Señor a este hombre que quería seguirlo. ¿Se acuerdan la historia del Evangelio? Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Romanos capítulo 5 creo que es el texto clave para entender la muerte y lo que nos ha perjudicado a nosotros y a todo descendiente de Adán, el pecado y la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad de todo ser humano que no tiene a Cristo, está muerto en delitos y pecados. Efesios lo dice también claramente, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando, mire cómo estábamos nosotros antes de tener a Cristo, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros empezamos, para entender lo otro, empezamos a ver el estado del hombre posterior, post-Edén, o sea, cómo el hombre se encuentra en la actualidad. Vamos a empezar a entender algunas cosas, de ver cómo el hombre está totalmente depravado. Fíjense, vamos a empezar a ver, ya hemos visto cómo el hombre está muerto espiritualmente, vamos a empezar a ver cómo está el corazón del hombre después de haber caído en Edén. Acuérdense que lo que hizo, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Adán y Eva después de caer en Edén? Huir de Dios. Es lo que todo descendiente de Adán hace, huir de Dios. El texto que sigue, Axel. Génesis capítulo 6, miren, ahora vamos a empezar a hacer un estudio del corazón. Le vamos a pedir a la palabra de Dios, no a los hombres, no a los teólogos de la historia de la iglesia, sino a la Biblia, que nos relate cómo está el corazón del ser humano posterior a la caída. Y fíjense lo que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, escuchen esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es la realidad del ser humano sin Cristo. Esta es la realidad del hombre no regenerado, de como dice Pablo ahí en Corintios, del hombre natural. El designio de los pensamientos del corazón del hombre es solamente el mal. Usted me va a decir, pero yo tengo un vecino que es excelente vecino, es excelente padre. Hermanos, el problema es que las motivaciones, él lo hace para
con motivaciones incorrectas. Él puede hacer muchas buenas obras, pero sus motivaciones son incorrectas porque no lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para ser visto por los hombres, lo hace por cualquier otro motivo, pero nunca un no regenerado va a hacer algo para la gloria de Dios, porque no ama a Dios. Entonces, por más buena obra que un ser humano haga, como dice Isaías, son un trapo lleno de inmundicia porque provienen de un corazón caído que solo lo hace para agradarse a sí mismo, para buscar un fin egoísta, para buscar beneficios propios y no para la gloria de Dios. Como dice Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre, el texto original dice privado de la gloria de Dios. O sea, el hombre no puede darle gloria a Dios porque su corazón es, como dice el texto de Génesis capítulo 6, versículo 5, es de continuo solamente el mal. El que sigue. Vamos a seguir hablando acerca del corazón del hombre. Fíjense. Y percibió Jehová olor grato. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque escuchen esto. Este es un, no me acuerdo ahora cómo se llama, un electrocardiograma, puede ser, cuando hacemos un estudio del corazón. Fíjense lo que la Biblia nos dice acerca del corazón del ser humano. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente, como he hecho. ¿Se dan cuenta cuál es la intención propia del corazón del ser humano? El siguiente, Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, fíjense, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esta es la realidad del hombre caído, hermanos. Esta es la realidad de un hijo de Adán. Y para nuestros ojos puede ser bueno nuestro vecino. Y en comparación quizás a Hitler lo podemos ver bueno, pero en comparación a lo que Dios demanda y cómo quiere Dios que una obra, cómo quiere que el hombre obre, no lo cumple, hermanos. El ser humano no puede porque todo viene de un corazón caído, perverso, que lo único que puede hacer es el mal. El que sigue. Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es el corazón, hermano. Nos está describiendo la Biblia cómo está el hombre después de la caída de Edén. Cómo es el hombre en su interior. En qué estado se encuentra. Ya veíamos que está muerto en delitos y en pecados. Ya empezamos a ver cómo el corazón del hombre está corrompido, destruido por el pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. El de Ezequiel, 11:9. Fíjese lo que Dios tiene que hacer. Dios tiene que hacer una obra enorme en el pecador, porque si no, el pecador no va a buscar a Dios. Fíjense, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Qué es esto? Nuevo nacimiento, hermanos. Y fíjense, acá viene la operación de Dios. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios tiene que hacer una obra soberana en el corazón del hombre para que el hombre cambie la actitud hacia él? Dios tiene que quitar un corazón de piedra, un corazón muerto, un corazón que nunca va a buscar a Dios, que detesta a Dios, como vamos a seguir viendo acerca del hombre. ¿Se acuerdan Lidia? Creo que está Hechos. ¿Se acuerdan Lidia? ¿Qué tuvo que hacer Dios con el corazón de Lidia? Y dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esto que adoraba a Dios significa que era judía, hermano, se había judaizado, era una gentil que se había convertido al judaísmo. Pero miren lo que tiene que hacer el Señor, Dios, para que pueda esta mujer creer en el Evangelio. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que hacer una obra,
y usa una figura de lenguaje, abrir el corazón, porque el corazón del hijo de Adán está cerrado. El corazón del hijo de Adán es más perverso que todas las cosas. Es el designio del corazón del hombre es de continuamente, solamente el mal, dice Génesis 6:5. El corazón del hombre está inclinado solamente al mal, hermano. Entonces, para que el hombre cambie su disposición hacia Dios, Dios tiene que hacer una obra soberana. Y por eso, a ver, cuando el Señor habla con Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está hablando de los textos del Antiguo Testamento que un maestro judío tendría que entender, el de Ezequiel, hermano, que el hombre debía nacer de nuevo. Y esto es una obra soberana del Espíritu. El Señor lo dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Que el viento sopla, el Espíritu hace una obra soberana en el corazón del hombre. Y eso es lo que le estaba diciendo, que la obra del Espíritu es una obra soberana, y dice, y así es todo el que es nacido de nuevo, nacido de Dios, que en el texto original es nacido de lo alto, o sea, es un nacimiento que viene del cielo. Esta es la realidad del corazón del hombre, hermanos. Cuando nosotros empezamos a ver al hombre, no de una manera humanista, sí, no de una manera que el hombre, sino de la manera que la Biblia lo describe al hombre, empezamos a entender por qué Dios tiene que hacer algunas cosas en el ser humano para que el ser humano cambie su actitud hacia Dios. La mente del hijo de Adán, fíjense, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos. Fíjense cómo Pablo hace un contraste entre el regenerado y el hombre natural. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense en el texto 14, subrayenlo en sus Biblias, y acá va a hablar del hijo de Adán, del hombre sin Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ya antes el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, versículo 18, les había dicho que la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo, para los que se pierden. Es decir, el hombre natural tiene la mente corrompida, hermano, y no es que no tenga la capacidad intelectual, lo que no tiene es la capacidad moral para aceptar el evangelio. Está corrompido, la mente del hijo de Adán está totalmente corrompida. Y por eso Pablo nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense en Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjese cómo está el ser humano caído, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, otra vez el corazón, por la dureza de su corazón. Así está el hombre sin Cristo, hermano. Esta es la realidad del hombre natural no regenerado. El hombre no regenerado está ciego. Ese es otro diagnóstico que la palabra de Dios nos da acerca del ser humano no regenerado. Fíjense, acá lo vamos a poner, 2 a los Corintios. Y este texto es tremendo, hermano. Fíjense lo que nos dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué pasó? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio para la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la realidad del hombre caído, hermanos. Está ciego, está cegado, para que no le resplandece, que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento del incrédulo.
eso es lo que le está pasando al ser humano sin Cristo. No es que Cristo no sea claramente un salvador, no es que Cristo no haya dado las evidencias suficientes. La realidad es que el hombre está ciego. ¿Se acuerdan el Señor en los evangelios cuando dijo, son ciegos guías de ciegos? Y obviamente los dos van a caer en el mismo pozo. El hombre natural está ciego. El hombre hijo de Adán, el hombre no regenerado, la Biblia nos enseña claramente que es un hijo del diablo. Hermano, no hay terreno neutral. Cristo el Señor fue muy claro. El que no es conmigo, contra mí es. No hay terreno neutral. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Esa es la realidad. Y fíjense lo que el Señor dice acerca de esta realidad en Juan capítulo 8, versículo Juan capítulo 8. Para adelante. ¿No lo tenés? Ahí está, ese. Juan capítulo 8. Este es el Señor hablando con los fariseos. Eran muy religiosos, muy lindos por fuera, pero adentro estaban muertos, hermano. Eran sepulcros blanqueados. Esta es la realidad de todo religioso, no solo de los fariseos. Por más religiosos que seamos, hermanos, si no hay una obra regeneradora en nuestras vidas, si no hemos nacido de nuevo, somos un sepulcro blanqueado, hermano. Fíjense lo que el Señor le dice a esta gente. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjense lo que dice el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense y subrayen esto cuando el Señor les dice al principio del 44, vosotros sois hijos del padre del diablo. Y acá explica por qué el Señor. El cuarto es, ahí está. Fíjense lo que dice después de la coma. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, una persona no regenerada es hija del diablo. Y por ende, lo único que desea hacer es el deseo de su padre, el diablo. Pecar, pecar, pecar. Ese es el deseo de una persona no regenerada. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Este es un cuadro clarísimo de cómo está el ser humano cuando no está en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Fíjense lo que sigue. Acá esto es lo que le está pasando a una persona no nacida de nuevo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, acá está la obra de Satanás en el no regenerado, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan cuando leíamos segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Entre los cuales, dice el versículo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, fíjense, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo de él. ¿Qué hizo la diferencia con nosotros? Y lo que dice el principio del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. Hermanos, la diferencia la hizo el Señor de una manera soberana, llamándonos a salvación, dándonos vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida, nuevo nacimiento. Y voy a usar una analogía acerca, ¿se acuerdan Lázaro? ¿Por qué Lázaro? Estoy usando una analogía de la realidad espiritual. ¿Por qué Lázaro viene afuera cuando el Señor le manda a venir afuera? Porque primero Dios hizo una obra, lo resucitó. Si el Señor, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado a Lázaro, Lázaro no viene afuera. Cuando el Señor le dice, ven fuera, y Lázaro obedece, porque previamente a eso ha habido una resurrección. Hermanos, nosotros obedecimos al llamado de Dios
porque previamente el Señor nos resucitó. Como dice acá el texto de Efesios 2 es muy claro. Él os dio vida a vosotros. Él cambió el corazón de piedra por el corazón de carne, porque si no, hermanos, íbamos a seguir la corriente de este mundo. Y la idea acá es la de un pez muerto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el pez está muerto? Sigue la corriente del curso natural de un río. Solo el pez que está vivo puede nadar en contra de la corriente. Bueno, esto es la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Él hizo la diferencia. Primera Juan, el que sigue. Primera Juan 5:19. Fíjense la realidad del hombre sin Dios. Sabemos que somos de Dios, y acá cuando les hablaba de que no hay terreno neutral. Y el mundo entero está como bajo el maligno. ¿Cómo está? El espíritu, este espíritu que está operando en los hijos de desobediencia, el espíritu que está cegando a los hijos de desobediencia, el espíritu que hace que el pecador lo único que desee es pecar, por más que a la vista de los seres, a la vista nuestra, puedan hacer buenas obras, sabemos que la motivación nunca es la correcta. La de un hijo, la de una persona no regenerada, nunca la motivación va a ser glorificar a Dios. Segunda Timoteo. Fíjense la obra de Satanás. Es claro, está de acá abajo. Que con mansedumbre corrijas a los que se ponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y escapen, está mal tipiado, hermano, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Cómo está el pecador sin Cristo? En que están cautivos a voluntad de él. Esta es la realidad del pecador, hermano. Esta es la realidad de la persona no regenerada. Está cautiva a la voluntad de Satanás. No hay otra. Los textos son muy claros, hermano. El de Apocalipsis 20. Fíjense, acá Juan nos está relatando el milenio. ¿Se acuerdan? El Señor va a reinar 1000 años en la tierra. Fíjense lo que va a pasar al final del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Fíjese, y el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Satanás, al principio del milenio, ¿se acuerdan? Nos dice Apocalipsis que es apresado, y al final es suelto y vuelve a juntar a personas, vuelve a engañar. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que personas que vieron al rey reinar, que lo vieron con sus propios ojos, al Señor Jesucristo reinando en Sión, como dice toda la profecía, que Él va a reinar desde Jerusalén para todas las naciones? ¿Cómo puede haber personas que después de verlo al Señor en toda su gloria, puedan seguir a Satanás? ¿Saben dónde está el quid de la cuestión acá? Es que esas personas no han nacido de nuevo, no están regeneradas. Entonces son hijos de Satanás. Y se portaron bien porque, por supuesto, el Señor está reinando en la tierra. Pero cuando tuvieron la posibilidad de escaparse e irse con su padre, el diablo, lo hicieron. ¿Se dan cuenta cómo está el ser humano posterior a la caída? Cómo el ser humano se ha vuelto un hijo de Satanás, un seguidor de Satanás. Esa es la realidad del corazón humano, esa es la realidad del ser humano. El ser humano, después de la caída, tres grandes cadenas ataron al ser humano y lo esclavizaron. La cadena del yo, el ser humano es un amador de sí mismo, la cadena de Satanás y la cadena del mundo. Así se encuentra el ser humano después de la caída en Edén, atado, esclavizado. El hombre se ha convertido en un enemigo de Dios. Claramente nos lo dice la Biblia. Fíjense en Romanos, capítulo 5.
está bien, déjame decir, el hombre aborrece a Dios. El punto es eso, hermano. Fíjense lo que dice acerca del ser humano caído el apóstol Pablo en ese tremendo capítulo 1 de Romanos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ese es el gran problema del ser humano, hermano. Aborrece a Dios. Y voy a usar una figura de lenguaje, si Dios viene caminando por la misma vereda, el ser humano se va a cruzar de vereda, porque lo aborrece, porque lo detesta, porque lo odia. Si el hombre pudiera matar a Dios, lo mataría. De hecho, es lo que ocurrió, hermano. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y el hombre lo mató. Lo aborrece. Esta es la realidad del hombre no regenerado, hermano. Y puede tener 1000 religiones el ser humano, puede crear pero todos los dioses que crea el ser humano es para generar una idea de un Dios al que pueden manipular, en el que se pueden esconder. Pero la realidad es que el hombre está caído y aborrece a Dios. El hombre es enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, fíjense. Fíjense, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no vamos a leer más, lo que quiero enfatizar es la primera parte. Así estábamos nosotros antes de ser reconciliados, de ser regenerados por el Espíritu Santo, siendo enemigos. Porque si siendo enemigos, hermano, muchas veces me han puesto a mí la analogía de que Dios no use Apocalipsis 3:20 para decirme de que Dios, como un texto de evangelio, está hablando a mi iglesia. El punto acá es que por más que Dios le esté tocando la puerta al pecador del otro lado, el pecador lo aborrece, hermano. Esa es la realidad que nos muestra claramente la Biblia. Y si el pecador le va a abrir la puerta es porque tiene alguna chance de matarlo a Dios, por decirlo de alguna manera. El hombre aborrece, es enemigo de Dios, lo detesta, hermano. Así está el hombre después de la caída de Edén, huyendo. Bueno, Mateo 12:30 era lo que les decía. El que no es conmigo, acá está la realidad, contra mí es. El hombre dice, o está con Cristo o lo aborrece y es enemigo de él. No le busquemos más vuelta. El evangelio produce dos cosas, hermano, o convertidos o enemigos. No le busquemos más. No hay terreno neutral. Romanos, capítulo... Este texto es clarísimo, hermano. Si no queremos ver esta realidad, la Biblia es muy clara acerca de este tema. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Quiénes son todos estos? Toda la humanidad, hermano. Como está escrito, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y fíjense lo que dice después. No hay quien busque a Dios. Hermanos, cuando Dios llamó a Abraham era un pagano más, ahí en Ur de los Caldeos. Fue Dios el que lo escogió y lo llamó de una manera soberana. Fíjense, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y volvemos al tema de nuestro vecino que se porta tan bien, que hace tan buenas obras. La Biblia dice, no hay quien haga lo bueno, porque nacen de un corazón corrompido con motivaciones equivocadas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la realidad de todo ser humano, hermano. No hay quien busque a Dios. El problema es que el hombre no busca a Dios. Es Dios el que le tiene que buscar. Y es la ilustración de las 99 cuando el Señor deja una. El Señor es el que va a buscar. El Señor es el que toma la iniciativa. Fíjense, Tito capítulo
1, versículo 15. Esta es la realidad del hombre caído. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quién son estos? Los nacidos de nuevo. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es impuro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta es la realidad del hombre, hermano. Está corrompido. El pecado ha destruido al ser humano y lo ha esclavizado, lo ha hecho esclavo, como el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes son esclavos del pecado. Ellos le decían, no, nosotros no hemos sido esclavos nunca de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. El Señor le dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, ustedes ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta en la esclavitud que se encuentran. Esta es la realidad del ser humano. Y fíjense lo que dice Pablo en Romanos 9, versículo 29. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermano, si Dios no interviene, todos terminamos iguales, porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos corrompidos, no buscábamos a Dios. Dios hizo la diferencia. Y por eso textos como esto, como el de Juan, fíjense Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitara en el día postrero. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el ser humano por sí mismo no va a venir a Cristo, no va a venir a Él, al menos que Dios, fíjense lo que, léanlo, es muy claro el texto, al menos que Dios haga la diferencia, hermano. Al menos que Dios nos traiga a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y lo vuelve a repetir en el otro texto de Juan, fíjense. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la realidad del hombre sin Dios. Y acá podemos entender algo más de lo que quería expresar al principio. ¿Cuál es la realidad? Puede, y después de todo lo que hemos visto de la realidad del ser humano, ¿puede Dios desde la eternidad sentarse como un vidente y esperar que el hombre reaccione sin él hacer nada? Que el hombre reaccione positivamente hacia él. ¿Puede el ser humano generar algo positivo hacia Dios sin la obra soberana del Espíritu Santo? ¿Sin la obra salvadora de Dios? ¿Puede? Yo quisiera que si hay alguien que quiere comentar acerca de este tema, que tenga alguna pregunta, interactuar un poco. ¿Qué les parece a ustedes cuando contrastamos la realidad de que Dios desde la eternidad escogió y la realidad de que el hombre está muerto, caído? ¿Y por qué es importante de que Dios haga una obra soberana para que el hombre pueda venir a Cristo? ¿Se entiende? Hola. ¿Alguien quiere? Sí, hola. Te escucho. Hola. Sí, te puedo hacer una pregunta. Sí. Sí, más que nada es un pensamiento mío. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, sería muy distinta la realidad, ¿no es cierto? Y es lo que veíamos en los primeros textos, cambió todo. Obviamente que todo estaba dentro del plan soberano de Dios y hay muchas cosas. Nosotros podemos, fíjense, yo los invito a ver Romanos para que nos demos cuenta que especular es muy complicado porque, fíjense lo que dice Romanos 11, un texto tremendo del apóstol Pablo. Romanos 11, versículo 36, creo que es. Del 33 vamos a leer. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero vamos a leer de antes, del 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ese es el versículo 32. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que dice el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Evidentemente Dios permitió que el hombre cayera. O sea, Dios sujetó a todos en desobediencia. O sea, sin la caída del hombre tampoco tendríamos la cruz de Cristo. Entonces todo es parte de un plan soberano que escapa. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, que escapa a nuestro entendimiento, hermano. Hay cosas que no las vamos a entender acá. Y Pablo, después de haber desarrollado 11 capítulos de densa teología, como tiene Romanos, los 11 primeros capítulos, termina con esta doxología diciendo cuán insondables son sus juicios e inescrutables su camino. No lleguemos a conclusiones erradas. Dios no es injusto. En ninguna, Pablo dice en Romanos 9, ¿es Dios injusto? En ninguna manera. Y que por más que nosotros no lo entendamos, Dios siempre va a actuar en justicia, más allá de que nosotros no lo entendamos. Pero a la luz de esto podemos concluir de que Dios tuvo que hacer una obra soberana en los escogidos, en los elegidos, para que viniesen a Cristo, porque si no, nadie, como leíamos en Romanos 9, 29, todos hubiésemos terminado como Sodoma y Gomorra. O sea, todos nos hubiésemos perdido. Dios hizo una obra soberana y nos salvó. Y ahí estamos incluidos en ese plan, todos nosotros, los miembros de la iglesia. No sé si hay otra pregunta. Pero sí, el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Todo descendiente de Adán quedó caído y muerto en delitos y en pecado. Por eso es necesario un nuevo nacimiento, que esa es obra soberana del Espíritu. Él de su voluntad nos hizo renacer, dice Santiago, creo que está ese texto. Él de su voluntad nos hizo renacer. O sea, la voluntad que obró ahí era la del Espíritu Santo, la de Dios. ¿Alguna otra duda? Emanuel, en el Evangelio de Mateo, el Señor dice que id y predicar el Evangelio, ¿no es cierto?, en la gran comisión, sí, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, esa es la misión nuestra, pero la obra siempre la sigue haciendo el Señor, porque exactamente, Él es el que va a obrar en el corazón. Pero esto no quiere decir que ella tenga determinado un número de personas que van a ser salvas. Y según lo que nosotros vemos, Dios de antemano escoge. Fíjense Romanos capítulo 9, versículo 11. Fíjense. A ver, Romanos, tarea para la casa, hermanos. Estudien Romanos del 9 al 11, Romanos 9 del 11 al 29. Fíjense lo que dice Romanos 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, está hablando de los mellizos, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por obras, sino por el que llama. O sea, no por un propósito, no porque Dios vea algo bueno en ese ser humano, porque ya hemos visto justamente todo, hemos hecho hincapié en la depravación total del ser humano, para demostrar de que el ser humano, al menos que Dios lo llame a salvación, lo escoja, antes el hombre no va a venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí a menos que no fuere dado el Padre. Lo que pasa, es más, hay un texto en Hechos, cuando Dios se le aparece en visión, creo que es Hechos 19, cuando le dice, no calles, Pablo, sino habla porque yo tengo mucho pueblo aquí. O sea, estaba hablando de personas que todavía no habían creído en el Evangelio, pero que iban a creer. ¿Se dan cuenta? También dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que Pablo está soportando por personas que todavía no han venido a Cristo. Es decir, y por eso leíamos al principio Efesios capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, donde dice que Él nos predestinó. Hermano, hay palabras que son difíciles, son duras, pero están en la Biblia. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Por qué el Señor dice esto? Y esta es la realidad de la elección de Dios con todo ser humano salvo.
porque nosotros no lo íbamos a elegir, hermano. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos tan depravados, el ser humano, el hijo de Adán, que nunca va a buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, leíamos. No hay quien entienda. Ahora el punto de esto es, bueno, ¿por qué Dios escogió a algunos? Porque evidentemente no todos son salvos. Pablo dice, sí, te escucho, Eli. Pablo dice, no depende del que quiere ni del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. No es que Dios sea injusto, porque Dios no le niega. A ver, hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio y el Señor llama a salvación a todos los hombres, el problema es que el hombre no quiere venir. Pero Dios es dueño, por eso le quiero que estudien Romanos 9, versículo 11 al 29, porque ahí nos muestra que Dios es dueño de llamar a quien Él quiera a salvación, porque es como si yo tengo un vaso, es mío, y yo se lo doy a alguien. ¿Soy dueño yo de ese vaso? Sí, yo se lo puedo dar, y yo le puedo ofertar mi gracia a quien sea. Encima, agreguémosle esto, yo llamé y le hice a todos una invitación para darles un vaso también, y no quisieron venir. El problema está en la voluntad del hombre que no quiere a Dios, que lo aborrece, y que él de su propia voluntad prefiere las tinieblas que la luz. Se amaron más las tinieblas que la luz. No queréis venir a mí para que yo los salve, le dice el Señor en Juan 5:40, creo que. El problema es que el hombre no quiere venir. Por eso Dios tiene que hacer una obra soberana, cambiar nuestro corazón, para que nosotros respondamos en fe al Evangelio. Pero el llamado es a todos. Sí. Emanuel, pero Dios no lleva a las personas a la fuerza. No, es que justamente lo que Dios tiene que hacer es transformar el corazón para que esa persona venga voluntariamente. O sea, Dios tiene que darle la fe. Sí. Claro, porque todos estos versículos es tan difícil entenderlo porque pareciera que ya Dios tiene, claro, Él es soberano. Una cosa es que Él sepa quiénes van a seguirlo y quiénes van a ser salvos, y otra cosa es que Él margine a gente, es decir, no haga... Es que ahí está el punto, Irma, ahí está el punto, Dios no margina a nadie. Mira, vamos a leer Romanos, y mira, son dos verdades que van paralelas en la palabra de Dios, la soberanía de Dios y el llamado general. Fíjate cómo están en Romanos 11, Mateo 11, Dios no es que le pone un pasador a las personas y le dicen, no, yo no quiero que no vengan. Fíjate, Mateo 11. ¿Qué versículo? Versículo, vamos a leer 27. Si lo puedes leer, léelo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Párate ahí. Fíjate lo que el texto está diciendo. Nadie puede conocer al Padre sino a quien el Hijo quiera revelar. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué Dios tiene que revelarle al ser humano a Dios? Porque está velado, porque está caído, porque está ciego. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está el equilibrio. Venid a mí todos, vengan a mí. O sea, la invitación es a todos. El problema es que el pecador no quiere venir. Él de su voluntad elige no venir. Ese es el problema. Pero fíjate lo que ha dicho en el versículo 27. Nadie puede conocer al Padre sino a quien el Hijo quiera revelar. Es una verdad difícil de masticar, pero está claro, hermanos. Hay otro texto que también lo dice, y son dos verdades que nos cuestan unirlas, hermanos. No las podemos unir en nuestra mente. La soberanía de Dios por un lado, y Dios tiene que actuar de manera soberana para salvarnos, porque si no nosotros vamos a terminar como Sodoma y Gomorra, como leíamos en Romanos 9:29.
por un lado, y la otra, la responsabilidad y el llamado general, genuino y sincero del Señor a todo hombre. ¿Se acuerdan la parábola de la gran cena? Cuando el Señor dice, invitó, había cena para todos, se excusaron, no quisieron venir. Y después dice, cuando no vinieron, ¿qué es lo que le dice el Señor? Llama a todos los que están por ahí marginados y fuérzalos a entrar, dice, llámalos, y dice, fuérzalos a entrar. O sea, pero no es que Dios nos trae arrastrando. Dios hace una obra en nosotros, que es la obra regeneradora del Espíritu, en la cual nosotros venimos de manera amorosa a Él, pero ¿qué ha tenido que hacer antes? ¿Cambiar el corazón de piedra por el corazón de carne, como dice Ezequiel? Ha tenido que hacer una obra regeneradora, ha tenido que darnos vida, hermano, antes, porque si no, nosotros no íbamos a tomar una actitud positiva hacia Dios. Esa es una doctrina fundamental de la Reforma, de Lutero, todos la enseñaron y es así, hermano. O sea, y hay algo que no pudimos unir nosotros, nuestra mente, que es la soberanía de Dios, la responsabilidad humana y lo que hemos visto hoy, la depravación total del ser humano, el estado deplorable en que se encuentra el ser humano después de Adán. Mira, Emanuel, perdóname, porque fíjese, como veíamos en las otras clases, en el Antiguo Testamento, y como vos lo explicaste bien en el Evangelio de Mateo, todos los milagros, todas las cosas que hacía el Señor, era para poder convencer al pueblo de Israel de que Él era Dios. Sí. Ahora, cuando leyendo el Evangelio de Mateo con otra perspectiva, con esa que pude descubrir con la otra clase, lo cierra el Evangelio de Mateo con la gran comisión. O sea, que no es que la obra la vamos a hacer nosotros, pero la función que nos da Dios es de que lo mostremos, les enseñemos, y así podrán conocer al Hijo, podrán ser el Hijo revelado en los corazones. Nuestro mandato, el Señor nos manda a nosotros predicar a toda criatura y es lo que tenemos que hacer. Vos fíjate lo que dice Pablo en Corintios: Pablo segó, Apolo sembró, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. O sea, el crecimiento lo da Dios. Nosotros predicamos el Evangelio, pero hermanos, les estamos predicando un muerto. Nunca nos olvidemos que si Dios no abre el corazón como se lo abrió a Lidia, no va a creer, hermanos, el ser humano, porque está caído, porque está muerto. Esa es la doctrina de la depravación total. Cuando nosotros podemos lograr entender de que el ser humano está tan corrompido, está tan muerto, está tan ciego, que si Dios no obra soberanamente, el ser humano no va a venir a Cristo. Y cuando viene, no es que viene arrastrándose, viene viendo la verdad. Por eso el Señor le dice, ninguno puede ver el reino, al menos que no fuese nacido de nuevo. O sea, para que el hombre pueda ver, tiene que nacer de nuevo primero. Muchas veces se nos ha enseñado que el hombre cree y después nace de nuevo. Hermano, el ser humano, la fe salvadora es don de Dios. O sea, no nace en el corazón de piedra, nace en el corazón que Dios nos da con el nuevo nacimiento. Y eso es lo que nos dice claramente Efesios 2:8, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La fe es don de Dios. Hay muchos textos que muestran a la fe como don de Dios. Y yo la otra vez hice hincapié que también es una responsabilidad humana. ¿Sí? Son dos verdades que no podemos unir, son como las vías de un tren, hermano, van paralelas. Nuestra lógica no las puede unir, pero tampoco podemos unir muchas otras verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo unimos nosotros un Dios en tres personas? ¿Cómo lo entendemos racionalmente, un Dios en tres personas? Es una verdad de la palabra de Dios que la creemos, pero no la entendemos, ¿sí? ¿Cómo podemos entender que en Cristo hayan dos naturalezas, 100% hombre y 100% humano, 100% Dios? Nada es 100% de dos cosas. Cuando yo me compro una remera, mi remera dice 97 algodón, 3 poliéster. Nada puede ser 100% de dos cosas, pero en la Biblia encontramos estas paradojas, y son verdades profundas que no las podemos entender, pero que están en la palabra de Dios. Es decir, el Señor es 100% hombre, 100% Dios. Es una verdad que solo la creemos, porque está en la Escritura, pero no la entendemos racionalmente.
hay muchas verdades, hermanos, que no podemos unir. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo sea el autor de la carta a los romanos, 100% el autor de la carta a los romanos, y a la vez Pablo sea el autor 100% de esa carta? O sea, no es que Pablo escribió un renglón de la carta a los romanos y la otra la escribió el Espíritu Santo. Toda la escribió el apóstol Pablo, pero toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Tiene dos autores. Esto pasa son paradojas que pasan en la Biblia nada más, porque estamos hablando de la revelación de Dios, de un Dios que escapa a nuestro entendimiento, y que son verdades muy difíciles de entender. ¿Cómo es que Dios se escoja de antemano, a la vez lo haga responsable al hombre, y la realidad entre medio de esas dos verdades de que el hombre no va a buscar a Dios al menos de que Dios le dé vida, porque está muerto? Son verdades muy profundas, pero son verdades. ¿Cuál es el problema cuando nosotros creemos que el hombre de sí mismo viene a Cristo? Hay un micrófono ahí que está, Dani. Ah, sí, perdón. Tener el micrófono abierto. Sí, es que te iba a preguntar algo, perdón. Bueno, ya termino con el redondeo la idea y te escucho. Si nosotros creyésemos que por sí mismos hemos venido a Cristo, tendríamos de qué jactarnos, hermano. Tendríamos de qué gloriarnos. Pero 1 Corintios 1:30 dice muy claro que por Él, por el Padre, estamos nosotros en Cristo Jesús. Es una obra de Dios, hermano. Que nosotros hayamos venido a Cristo no hay mérito humano, porque si no yo podría llegar al cielo y decirle a Dios, muy linda la obra de la cruz, muy lindo todo, pero yo al fin y al cabo tuve la capacidad de arrepentirme, de creer, de entender el Evangelio, no como mi vecino. Y fíjense lo que dice 1 Corintios, lo leamos. 1 Corintios 1:30. El Señor le ha dicho primero a los corintios de que no eran los más sabios, no eran los más inteligentes, sino que Dios los había escogido para avergonzar a los sabios. Fíjense lo que dice en el 30, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjense, ¿por quién estamos nosotros en Cristo? ¿Por mérito humano? ¿Por mérito personal? Fíjense, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense en el 31. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Quién se lleva la gloria acá? Dios, porque Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese traslado no lo hemos hecho nosotros porque por naturaleza no lo íbamos a hacer. Íbamos a terminar como Sodoma y Gomorra. O sea, Dios intervino. Sí, Dani, te escucho. Sí, estaba pensando en un momento, mientras dijiste que es imposible pensar que el Señor es injusto. Obviamente eso no cabe como una característica de Dios. Hace un tiempo atrás escuché un mensaje de Sproul donde él explicaba la justicia de Dios. Sí. Dios siempre es justo. Y cuando Dios castiga al hombre por su pecado, está siendo justo, porque Él dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Exactamente. Y está cumpliendo con su justicia. Totalmente. Cuando el Señor, Él explicaba, hay dos formas de que no haya justicia. Una es la injusticia, que es a lo que tendemos a pensar cuando vemos que el Señor eligió a unos y a otros no. Pero otra forma de no justicia es la gracia, donde el Señor elige dar su gracia a algunas personas. Es bastante complicado, es complejo, pero el Señor jamás de los jamases es injusto en la elección. Exactamente, justamente hablando de este tema, Pablo en Romanos 9 se ataja al pensamiento humano y le dice, ¿es Dios injusto? En ninguna manera. Hablando de la elección de Jacob sobre Saúl. Y vos fíjate que no nos explica por qué Dios no es injusto. Sí. Sino que nos habla de que Dios es soberano. Sí. Sí. Y fíjate lo que dice
Romanos 9, versículo 17. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Inculpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 20. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La realidad es que si a Dios le reclamamos justicia, Dios tiene que mandar a todos los seres humanos al infierno. Esa es la realidad de reclamarle justicia a Dios. Dios ha querido dispensar, como Él ha querido, su misericordia. Y cita allá al Éxodo, a Moisés, del que Él dijo, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, porque yo soy soberano. Pero la realidad es que Cristo murió por todos, esa es otra realidad, y el que no viene a Cristo es porque no quiso venir. Porque no quiere, porque lo rechaza. Porque rehusó creer. ¿Sí? Sin duda que son verdades difíciles, pero sí, verdades al fin, que no pueden unir nuestro intelecto humano. La soberanía de Dios, la total depravación del ser humano, ningún ser humano, aunque al menos que Dios lo traiga, va a venir. Esa es la realidad. No hay quien busque a Dios, dice Romanos 3, versículo 10. No hay quien entienda. O sea, la diferencia la hace Dios. O sea, por eso todos tuvimos que tener un camino a Damasco. Dios se tuvo que interponer en nuestro camino, todos los salvos, porque nosotros íbamos a hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo, pecar, pecar y pecar. Esa es la realidad del hombre caído. Son verdades difíciles. Sí, por eso les he pedido que estudien en sus casas Romanos del 9, capítulo 9, versículo al 11 al 29, y me traigan una conclusión de esos textos. Son textos quizás los más difíciles y más molestos para leer. ¿Saben por qué? Porque el ser humano caído, y ahí estamos nosotros, queremos tener alguna especie de mérito en la salvación. Sí. Estas doctrinas humillan al ser humano, sí, porque lo hacen ver lo que es. Por eso yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Este libro no lo podría haber escrito un ser humano, porque estos pensamientos nacen de una mente mucho más superior. Y es claramente esto, ninguna religión expresa estas verdades. ¿Por qué? Porque son verdades inspiradas por el Espíritu Santo, donde el hombre está humillado a tal punto de que Dios le dice, si yo no te salvo, vos no te vas a salvar, no tenés ningún tipo de capacidad en sí mismo. Esa es la realidad. Pero Dios no es injusto. Es más, Pablo, como leíamos en Romanos 9, se ataja a esa pregunta. Y podríamos decir, ¿por qué Dios escogió a Israel y no escogió a los egipcios? ¿Por qué? Porque Él quiso, hermano. Él es soberano. Él no tenía que elegir a nadie, tenía que mandar a todos al infierno. Y Él quiso de manera soberana escoger a Israel como su nación. Y lo dice así en Deuteronomio 7. Nos lo da la explicación. Fíjense Deuteronomio porque es tremendo. Nos habla de esta verdad, de cómo Dios de manera soberana eligió a Israel. Y Él dice, ¿por qué quise? Lo dice así. Fíjense Deuteronomio 7, versículo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Y les explica, fíjense cómo el Señor humilla al ser humano, cómo la gracia de Dios humilla al pecador y le muestra la realidad. Fíjense lo que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, le dicen, no por ser los mejores los he escogido, sino porque he querido amarlos. Pero nunca olvidemos la otra verdad. El pecador no quiere venir a Cristo, y Cristo está con la puerta abierta llamándolo a salvación. Esas son verdades paralelas en la palabra de Dios, pero no podemos decir de que el hombre ejerce fe de sí mismo cuando el hombre no busca a Dios, cuando el hombre aborrece a Dios, cuando la fe es un don de Dios. La fe que salva es un don de Dios. Lo dice claramente Efesios 2:8,
Filipenses 1:29, si lo quieren anotar. Hebreos 12:2. El Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Es el que generó nuestra fe, la fe con la que nosotros hemos creído. El arrepentimiento es don de Dios, hermano. El arrepentimiento no nace en el corazón del hombre, nace como dádiva y como parte del paquete de gracia de Dios. Nos hemos repasado el tiempo, pasa que, bueno, el tema, yo sé que es un tema polémico, lleva 16 años, 16 siglos de polémica en la iglesia. Fíjense si no es polémico el tema. Pero la realidad es que el Señor humilla al pecador y le hace ver de que toda la salvación, de principio a fin, es una obra de Dios. Como dice el Salmo 3:8, la salvación es de Jehová. De principio a fin, hermano. Toda, porque si no el hombre tendría de qué gloriarse. Y como leíamos en Corintios, para que el hombre no pueda jactarse. Esa es la realidad. No tratemos de unir un montón de verdades que están en la palabra de Dios, que nuestra lógica aquí en la tierra no la van a unir, sino que hagamos como el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas del misterio de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tu camino. No lo podemos entender, pero son verdades que están en la Escritura. Y esto nos hace ver de que el Señor es el que se lleva toda la gloria en la salvación. Y para terminar, les doy un texto donde muestra estas dos verdades paralelas, que uno dice que parecen casi una contradicción, pero son una paradoja, y las dos son verdades. Fíjense, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Muy simple. Todos los que han venido a Cristo es porque han sido dados del Padre. Es muy claro, soberanía de Dios, ¿eh? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, fíjense el equilibrio, cómo el Señor equilibra la doctrina de la elección soberana, diciéndole al hombre que Él está dispuesto a todo aquel que Él venga. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se dan cuenta cómo en un mismo versículo están las dos verdades, como veíamos en Mateo 11, 27 y 28, en donde el Señor primero nos dice, nadie puede ver al Padre al menos que el Hijo se lo revele, y después en el 28 le dice, venid a mí todos. O sea, están ahí, hermano, son dos verdades, no las vamos a poder unir estando acá en la tierra, pero las dos son verdades. Y las palabras tanto elección soberana, predestinación, están claras en la Biblia, y discutir estos temas desde la lógica no vamos a llegar a ninguna conclusión buena. Estos son verdades de la palabra de Dios, y las debemos aceptar, nada más, y hacernos ver a nosotros, humillarnos adelante del Señor, y cuando las entendemos vemos la gracia del Señor con nosotros. Es decir, cuánto amor nos tuvo el Señor, que nos tuvo en sus planes, cómo eso es un motor para la evangelización, para agradecerle más al Señor. Hermano, ¿qué vio? ¿Por qué Pablo y no, el domingo lo decía, ¿por qué Pablo y no Gamaliel? ¿Por qué Pablo y Caifás? ¿Cuál era la diferencia entre Pablo, Gamaliel y Caifás? Los tres eran hijos de Adán, y Dios escogió, dice Gálatas 1:15, que desde el vientre de la madre, Pablo dice, el Señor me escogió. Y es así, hermano. Pero bueno, es un tema lindo para debatirlo, no para generar contiendas ni divisiones. Siempre que hablemos de estos temas, que sean amor, hermano. Podemos conocer mucho la Biblia, pero si no lo expresamos con el amor del Señor, para mostrar humildad y amor sobre todas las cosas, nada de esto sirve, hermano. Que todo sea lleno y sazonado con el amor del Señor. Hermanos, se nos ha ido el tiempo, estamos muy fuera del tiempo, pero no sé si alguien quiere agregar algo más, yo los escucho. Ya el partido de Argentina me lo perdí, no hay problema. ¿Algo más? Irma, no sé si querés agregar algo.
No, está bien, está muy claro. Es como vos dices, un tema muy controvertido. No tendría, si nos escucháramos solamente a ese análisis literal o en nuestra mente finita, a decir que Dios ya tiene a los escogidos, directamente, bueno, fui escogida y me pongo a disfrutar y no predico, no hago nada. Claro. Y no es así. Pero no, porque primero que Dios llama a los salvos por medio del Evangelio y porque es una comisión. O sea, nos dijeron que nosotros, nuestro deber es obedecer, somos siervos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí en Tesalonicenses dice, justamente cuando leíamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, fíjense, 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13, fíjese, pero nosotros debemos dar siempre gracias al Señor respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, fíjense, desde el principio para salvación. La salvación el Señor ya la hizo, la elección, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Fíjense el 14, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó a esos que había escogido a través de la predicación del Evangelio. Y así como que es verdad que el Señor llama, ya tiene sus escogidos, ya los escogió del principio, es a través del Evangelio que los llama. Por eso nuestro deber es predicar el Evangelio y es nuestro deber. A nosotros se nos mandó a eso. Los resultados son del Señor. El crecimiento lo da Dios. Nunca olvidemos esta verdad. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio a una persona que no es salva, no regenerada, le estamos hablando muerto. Salvo que Dios